aquests curtmetratges evoquen el tema de l'Indifest, són les fronteres, que és un tema cinematogràfic, perquè a més permet de fer una sèrie de metàfores, però volíem fer un debat sobre el tema de les fronteres ja més en termes polítics i des de la visió dels pobles indígenes. I com cada any doncs, fem aquest debat, aquest any el fem aquí als cinemes, y pasaré al castellà porque nuestros invitados se sienten más cómodos con el castellano y bueno, dispensareu. Hasta arribant el nostre convidat. Entonces, bueno, sí, escogimos este tema de las fronteras, que es un tema cinematográfico, pero también es un tema de actualidad geopolítica, ¿no? Estamos en un momento de renacionalización, de guerras, de genocidios. Miguel, adelante. Y entonces nos pareció también un tema conveniente de hablar en otro formato más que desde el cine. Vale. Nuestros invitados de este año, además, seguro que nos podrán hablar de las fronteras desde un punto de vista singular y digamos, con mucha actualidad. Entonces, os presento, muchísimas gracias por aceptar la invitación y aceptar del festival y también del debate. Frida Muenala, que es cineasta, directora, productora del colectivo Muyu y Ripao. Ella tiene doble ascendencia, quichua, chanca y zapoteca. Y bueno, además, una de sus batallas actuales es promover ficciones y en particular el thriller político. A su lado está David Hernández Palmar, que es un viejo amigo ya y asesor del festival y de Alternativa y amigo, bueno, y es cineasta, también productor de Nación Wayuu y de la península Guajira, es curador también, productor y ha sido además coordinador de CLACPI. Bueno, bienvenido otra vez. Y Miguel Melín Pehuen, que viene del Gualmapu, de Nación Mapuche, activista, profesor, investigador, autor de numerosas publicaciones y especialista en cartografía, ordenamiento territorial, conocimiento propio, entre otras muchas cosas. Bueno, ustedes que vienen de distintos lugares, de trayectorias distintas, pero tienen una condición compartida, que vienen de pueblos sin Estado y encima pueblos divididos por estados, ¿no? Entonces yo quería partir un poco de la definición convencional de frontera y que reflexionen desde su punto de vista, bueno, de la estética, desde su comunidad, desde su existencia, cómo viven esta separación que ejercen los estados, una separación, las fronteras que son aleatorias, que provienen de invasiones, de la época colonial. Y bueno, por ahí iría la pregunta. Entonces, para romper fronteras generacionales, igual empezamos por la persona más joven. Si quieres empezar, Frida. Solo hay un micro, ¿vale? Perdón, para ser un poco, digamos, para pautar un poco la cuestión, tenemos creo que hasta las 9:15, entonces, y bueno, intentamos como ir respetando turnos de palabra, etcétera. Alituta Mashikuna, buenas noches con todas y todos, gracias por venir a ver cine indígena. Voy a hablar un poco desde la niñez, ¿no? Cuando nos plantearon el tema de fronteras. Creo que la primera vez que fui consciente de que esto existía es porque en mi comunidad nos dedicamos mucho a explorar el mundo. Llevamos nuestra cultura, la artesanía que se hace en el arte que se hace en nuestro territorio. Y uno de los países que recuerdo mucho al que mi familia viajaba era Estados Unidos. Y de pronto escuchaba que agarraron a algún familiar o conocido y que ya lo estaban deportando y que ahora se iba a cruzar la frontera porque Estados Unidos era visto como un lugar imaginario al que aspiraba la gente ir porque les iba bien con la música, les iba bien llevando lo que se hacía en territorio, ya les digo, como el arte, me acuerdo que trabajaban como ponchos en lana. Entonces ahí supe que existía algo que no permitía libre movilidad,
que nos detenía, que nos devolvía incluso y que no podíamos como pasar a eso, ¿no? Fui creciendo, también me di cuenta que había una frontera porque teníamos esta enemistad con Perú, que es país hermano, con muchas similitudes a nosotros, y resulta que entre ecuatorianos y peruanos no nos teníamos que caer bien porque teníamos conflictos de antes de una guerra que nos atravesó, pero desde la niñez como que no la entiendes, pero ya te crean esto, ¿no? De que hay esta división. Luego fui creciendo, te das cuenta que eres indígena en tu propio lugar de origen. Yo vivo en Otavalo. Otavalo es una ciudad, pueblo-ciudad, en esa transición, muy urbana también, donde vivimos en una aparente interculturalidad con la comunidad mestiza, pero en la práctica no es así, ¿no? Tanto es así que tenemos un cementerio en un mismo espacio, pero está dividido por la zona plana de cemento donde entierran los mestizos a sus muertos y nosotros de la montaña para arriba donde enterramos a los nuestros, ¿no? Entonces esas cosas han ido como marcando, creando también la forma en cómo nos construimos como quichuas, también como ciudadanos dentro de un lugar en el que estamos viviendo. Y bueno, eso ya estalla y explota a otras cosas como el contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? En Ecuador, hace unos días asesinaron al compañero Efraín Fueres de la comunidad quichua de Cotacachi, del sector de Cuicocha, y muchos de estos comentarios que surgen son porque estas cosas, estas fronteras, estos límites que han creado en el imaginario nuestro, de que, pues nada, el ser indígena te pone en un lugar al que, aunque somos originarios propios de ahí, tenemos, ¿no?, unas fronteras imaginarias. Eso. Sí, bueno, el pueblo guayú, un pueblo que está en la América del Sur, en toda la punta, está entre Colombia y Venezuela hoy día. Y digamos los relatos que siempre hubo de los hermanos y hermanas guayú que iban a Venezuela por este tema de la prosperidad, explotación petrolera, qué sé yo, daba como la posibilidad de que guayú no solamente accedieran como a una calidad de vida, pero también como a educación. Por eso muchas generaciones de guayú que accedieron a educación allá, pero también como Frida, pues este tema de escuchar relatos, ¿no?, de quién era colombiano. Y además digamos que era muy raro porque yo nunca vi que cuando iba a Colombia, yo nunca vi que era Colombia, simplemente era aquel territorio guayú y donde iba a visitar a mis primos al cementerio, etcétera, ¿no? Pero luego ya, digamos, ya después de grande entender cómo era el trato a las personas que transitaban la frontera, al que no era guayú, y a los guayús quienes se dedicaban al comercio binacional, así lo reivindicamos. Para la sociedad occidental es contrabando. Entonces, el comercio binacional practicado por nosotros pues era el tema de traer mercancía seca o ropas desde Maicao para ir a Valencia o a Caracas. Entonces creo que estas narrativas crecí como para luego darme cuenta de que sí, mucho libre tránsito, pero igual nos interpelan los estados. Y que creo que finalmente la torpeza que ha cometido Bogotá y Caracas de entender que somos un pueblo que podemos gestionar fronteras, también ha sido también un costo muy caro para nosotros como pueblo, por este tema también de qué significa soberanía, desde también del punto de vista del Estado militar, ¿no? Estamos ahorita en puerta con una posible invasión en Venezuela, pero también qué implica para Colombia como país, como vamos entonces a engrosar la capa. Pero también me daba mucha como, no sé si alegría, pero sí, pues me aliviaba mucho conocer otros pueblos que estaban pasando por el mismo contexto. Y sobre todo que ya en lo personal de decir, bueno, ¿qué es ser finalmente guayú cuando estás en dos estados? Yo tengo pasaporte venezolano, vivo en Colombia, no tengo nacionalidad colombiana. El 99% de mis hermanos que también viven en Colombia, que nacieron en Venezuela, tienen doble identidad. Lo que quiero decir es que los estados también se permiten en cedular a los indígenas por los votos, pero no garantizan el que no incurran en un delito, que es tener
los mismos nombres, mismos apellidos, pero haber nacido en 2 lugares distintos al mismo día. Entonces, finalmente lo utilitarista del Estado, ¿no?, en términos de que somos números, para legitimar también el tema de la democracia, también ha sido algo que nos ha atravesado en generaciones, pero hoy día ya es problema. Problema porque también hay generaciones que están accediendo a educación y sacan pasaportes, sacan visas y de pronto se ven con este asunto. Ahora, con respecto a frontera como tal, también pienso que si no fuera por el cine precisamente, es que nos damos cuenta también cómo la categoría indígena o cómo nosotros nos aprendieron o aprendimos a vernos cuando después nos enteramos que de ser guayú, en este caso de quichua, éramos indígenas. Nos dimos cuenta que hay muchos pueblos que están fracturados por esta frontera de la identidad, pese a que son pueblos, ¿no? Y esa posibilidad de relacionarnos como pueblo y determinar cómo relacionarnos con otros pueblos, superando la frontera, es algo que ha permitido el cine. Que el cine transciende, el cine también rompe imaginarios, pero sobre todo decía una madre buscadora mexicana que a la película no le piden visa ni requisito. Entonces, frente a esta metáfora, creo que el cine, en todo caso para el proceso nuestro, ha significado también retar la noción de frontera. Y sobre todo ahora de pensar en la coproducción desde las colaboraciones también ha sido algo que también ha hecho que los estados estén corriendo detrás de nuestro cine ahora, porque ahora quieren quedar bien con nosotros. Pero también, y ya como para cerrar esta parte de la participación, hace poco me pareció muy no sé, me impactó mucho, cuando estábamos conversando de que la frontera más grande que tiene Francia es Brasil, por la Guyana francesa, y que los hermanos y hermanas indígenas de ahí tienen más en común con nosotros, en costumbres, en texturas, pero por el idioma francés tienen mucho más cercanías con otras experiencias francófonas, ¿no? Y entonces allí donde yo decía, qué duro, cuando digamos no nos vemos en autorreferencias que transciende fronteras precisamente para empezar a dejar de vernos como fragmentos, no rotos, sino más bien desde una unidad posible. Y creo que eso es lo que también permite el cine. Y cuando digo el cine, es el cine que también está retomado frente a un cine que trabajó en contra de nuestro decoro como pueblo, que fabricó consensos de que nosotros no somos dignos de estar ni siquiera en tomarnos fotos, ¿no? Por temas de higiene, por temas de lo estético además. Entonces creo que por ahí, como un poco como dejaría como las pistas de cómo he transitado la frontera física, la mental, y sobre todo cómo la estamos ahora gestionando a nivel de colectividad con el cine. Felei kompu enei kompu chachai papai melei balu manyuain tatfai trauler kemen netam ka uni someo hoita fau ple binda te vai inche kapche tana kanuan kinye puk la troi hugo femoche unelo mo tana kne kai mita min tampi ke venota ni chawem melen mo tawun melen mo hugo cheuro me mulmi une nentoi mita mi hugun tami ma hugun pi ke venota ni chayom ma punya tu algo nyen tu ya mutui welun chui melekan yene kan feichi hugo feichi kiman feichi netam ka lo wain dati pupen pulam nyen chal tu manyumo inta man melepan taman alkito me ke felta to wachin tam femoche tawun meu netam ka ke hoin ache kuifi Kiñe los meo, kiñe mapu meo, kiñe winkul meo. Fante puta serán tu culeinta fa o el ocho mña fui feler que moñen. Inche tu wenta wal mapu meo, yo kupan, yo mlei tañu puche, tañu puro ritmawen. Tañu pu al we. Cheuta wicham pero kienta ngiliatun tañu puche, tañu pu lonko, tañu pu machi. Hei ple kupan da tipu peñu pulamien. Kama ñu mo indi mai menta me ker que man Inatu tu hace inatu man tu hace aquí damos fe muy maita anele vai manda ditfa en castellano chileno. Ahora si yo lo dijeron en castellano chileno sería muy rápido porque la cosa es rápida y tiene que ser rápida, chileno. Ahora lo que ustedes no saben es que ese castellano chileno que diferencia a todas las variantes del castellano en Latinoamérica
se lo debe al mapudungún. Pero claro, pregúntele a cualquier chileno si acaso su entonación, su ritmo, su métrica, su forma de hablar el castellano viene del mapudungún, le van a decir, no, ¿cómo se te ocurre, weón? ¿De dónde sacaste esa weá? ¿Ah? Bueno, en realidad, de nuevo lo estaba saludando, agradeciéndole la presencia, el interés, el quedarse, para conversar. No estamos cabuén, decimos los mapuches. En este caso, ya se habrán dado cuenta que se me olvidó la pregunta inicial. Pero eso no. Me acordaba en realidad del Peñi, que en la película, ¿cómo se comunicaba con el guiñem, con el pajarito arriba? ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo era? No era un beso exactamente, ¿o sí? ¿Y cómo respondió el pajarito? ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué se habrán dicho? ¿Ah? ¿Nada? Bueno, probablemente. ¿Quién sabe? Pero ellos sí sabían. En el mapudungún aquello se dice guiñem tazumuki, o sea, los pájaros hablan. Ahora, si alguien cree que el hablar, la comunicación, el lenguaje privativo de los humanos, está muy perdido. Leo futazumuki, decimos los mapuches, el río habla. Winkultazumuki, la montaña habla. Lafkiantazumuki, el mar habla. Pillantazumuki, el volcán habla, entrega mensajes, se comunica con los mapuches. Porque mapudungún es la lengua de los mapuches y no es de los mapuches solamente, sino del entorno, de los componentes de Mapu, que es el espacio en su conjunto. Entonces la frontera, en términos winca, castellano, ya en esta lengua de comunicación en la que estamos ahora, tiene una connotación divisoria, ¿verdad? ¿O no? De separar, ¿cierto? Bueno, límite, frontera. En el mapudungún existe una palabra que se dice trabumen. Oye, puita y mapu trabumen, me dicen los viejitos, o sea, ya en el trabumen. El trabumen, sí, trabumen. O dos territorios divididos por un trabumen. O quizás con el imperio inca alguna vez, en el río Itata por el norte de Santiago, en la cuarta región. Ese río era un trabumen. Pero no, la idea de frontera, porque trabumen significa unir, juntar, reunir, donde se juntan los espacios, no donde se separan. ¿Ya? El encuentro viene de trabún, por eso aquí decimos trabulepaín, estamos reunidos. Y esa es la noción mapuche de frontera. No es dividir, es juntar, es unir, es conversar, es dialogar, encontrarnos. ¿Ya? Entonces, claro, aquello se hace distinto con, bueno, lo que le pasó a ustedes, ¿no? Eiman petu catalán sugume keiman, feinche parlanoli catalán sugu, sería una vergüenza, dijo. Han vivido lo mismo. Yo sabía que, no sé, hace unos años conmemoraban los 300 años o no sé si conmemoraban, cuál es la palabra, pero la ocupación de Barcelona por parte de los castellanos, ¿verdad? Ahora ya, en el caso mapuche, la verdad es que eso tiene fecha y año, digamos. El Guaymapu fue ocupado a finales de 1883 puntualmente, con la fundación de una ciudad que se llama Villarrica. ¿Ya? Entonces, en términos históricos para nosotros, y lo repito siempre, porque mi abuela que estaba viva era una niña como una pichimalén que está ahí, y cuidaba ovejas en los alrededores de una ciudad que ahora está enclavada en territorio mapuche y que tiene 400.000 habitantes, se llama Temuco. Y en ese tiempo no estaba Temuco. Entonces, en el fondo se impuso esa frontera, ¿verdad? Y ahí empezamos a hablar de fronteras. Bueno, no llegó el mapa, no pudo llegar, pero tenía ahí por razones técnicas, una idea de un mapa, una representación del espacio, porque efectivamente, como le pasa al pueblo guayú, y al pueblo guaraní, y al pueblo catalán,
y al pueblo kurdo, y etcétera, 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 ¿no? Estamos ocupados por 1, 2, 3 o 4 estados. Ya los guaraníes están bajo Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, por ejemplo. Ahora, ¿cuántas lenguas hay en el mundo? Tienes un número. Aprox, ya. Estos datos de la UNESCO, ¿no? Pero claro, cada día muere una, ¿no? O cada semana. Y pese a eso, la lengua, y así como se comunicaba el Peña ahí en la película con un guiñum, ¿cierto? No debiera ser una frontera en sí, pero se construyen fronteras, ¿no? Porque sí, la frontera, digámoslo, son cuestiones humanas. El territorio sigue, ¿ya? Cruzamos la montaña y el territorio sigue, ¿verdad? Así que, chuta, perdone, a lo mejor por ahí, porque si no... No, muchas gracias. Ha respondido todas las preguntas ya. Yo creo que ya... Todo lo que quería preguntar ya lo has dicho. Entonces, bueno, no sé. No, sí, bueno, has dicho muchas cosas, ¿eh? Y has anticipado hacia donde quería llevar la conversación. Una de las cuales, o sea, pretendía hablar de fronteras, digamos, en estados, soberanía estatal, y luego ahora hablar de fronteras internas, ¿no? Porque los estados generan fronteras, pero multiplican las fronteras en su interior, ¿eh? Fronteras económicas, de clase, de género, de lengua, todo tipo de fronteras, ¿no? Entonces quería saber cómo habían vivido estas fronteras en su existencia, en su comunidad. Y también los estados generan ciudadanos, y estos ciudadanos con derechos tienen personalidad, ¿no? Y son individuos ciudadanos, pero que expulsan también entonces toda esta gente que, bueno, todos los que conforman el cosmos, ¿no? Los animales, las plantas, no forman parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer con estas fronteras internas, ¿no? Cómo se viven, y también cómo los estados generan identidad nacional todos los días, ¿no? Entonces, cómo han sufrido en su quehacer, en su forma de existir, esta identidad nacional, hasta qué punto, digamos, ha afectado pues sus formas de vivir. Lo curioso de las fronteras es que depende de dónde naciste, si perteneces o no a la oligarquía, es el tipo de frontera, el nivel de frontera que vas a tener, ¿no? Como mujer indígena que nació en Ecuador, comparando con el mismo presidente que es de un grupo blanco, oligarquía, incluso creo que nació en Estados Unidos, o no sé si alguien me equivoca. Pues ya las fronteras que cada uno de nosotros pues ya están marcadas desde que nacemos, ¿no? Y creo que más allá de victimizarnos, estamos viviendo un tiempo muy poderoso entre los pueblos y nacionalidades del mundo, los pueblos indígenas del mundo. Y en ese sentido, y desde el quehacer del cine, me parece que el reconocernos como hermanos, como hermanas, hermanes, las diversidades también, porque eso lo he aprendido recientemente, ¿no? Que hay gente que no se identifica ni con lo uno ni con lo otro y que respeto muchísimo, entonces nombrarlos también me parece importante. Nos permite construir procesos muy interesantes. Aterrizándolo al cine, y lo comentaba con algunos compañeros hoy, que es cuando estamos nosotros construyendo equipos cinematográficos, el poder incluir esta diversidad creativa, pero también territorial, que no salga solo de Ecuador, creo que sería una manera de romper en la práctica estas fronteras, ¿no? De poder yo tener un director de foto, una directora de foto maori, trabajar desde la producción hasta la distribución, ¿no? Entonces creo que el tiempo que estamos viviendo se presta mucho para eso.
pero creo que para que eso pase también nosotros, como desde los niños, las nuevas generaciones, debemos involucrarnos muchos con las bases políticas de nuestras comunidades, ¿no? Empezar desde lo micro hasta lo macro y el alcance que nosotros podamos tener. Porque si yo quiero cambiar todo el Ecuador va a ser complicado, ¿no? Porque vivimos en interculturalidad y no todos nos reconocemos como hermanos, hermanas, ¿no? Sino vives allá y quédate allá, nos dicen, son minoría porque protestan por todo el país, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una invitación y una reflexión también a meternos de lleno en nuestras comunidades, a entender qué mismo pasa en la cuadra, ¿no? A veces a nivel familiar, a veces estamos tan desconectados también que bueno, creo que parte de esa autocrítica, de esa autoconstrucción también desde lo mínimo hasta lo macro, y ojalá se puedan generar estas alianzas de colaboración, de cooperación distintas y reales. Eso. También siguiendo lo que decía Frida, sin ánimo de revictimizar o victimizar, igual también el tema de la frontera es tan real, pese a que somos un pueblo que, pues, la cocina de pronto está en Colombia, pero el resto de la casa está en Venezuela, hay una hora de diferencia, el feliz año cuando se da 2 veces, en fin, no hay muchas cosas esquizofrénicas que pasa cuando uno está en la frontera, pero creo que tiene que ver cuando también hay, por ejemplo, pasó en un momento muy duro donde se cerró la frontera. Y duro por el tránsito porque igual cuestionaban, ¿no? ¿Quién podía pasar, quién no? Otra vez, digamos, el privilegio de ser guayú. Sin embargo, eso podía ser interpelado. Pero también era muy interesante, pues, como que en el caso del territorio guayú, fuera de la frontera, también tenemos otra manera de entender la abundancia. Somos un territorio, digamos, que tiene problemas de agua, tenemos la explotación minera a cielo abierto más grande del mundo y una serie, digamos, de situaciones que hace la gestión de la vida un poco dura, pero nos hace también ser muy resistentes y tener el valor del agua también. Entonces, cuando yo conozco o me relaciono con otro pueblo que entiende la abundancia de otro modo, cuando dicen, bueno, llovió, hay agua. Y si no hay agua, no hay agua, ¿no? Entonces, como entender, ese es el tema de la abundancia en el momento de que tiene una temporalidad, es finito, también nos hace también entender la diversidad que hay de la resistencia, ¿no? Y solamente como para yo, quería como compartir algo muy corto, y es un regalo que les traigo pues de ofrecer a La Guajira, que lo tengo acá, por favor. Me dan la paciencia, que pensé que lo tenía a mano. Y habla de un territorio que a lo mejor solamente los guayú podemos habitar allí. Y dice, te ofrezco La Guajira como asilo en la ranchería más abandonada, donde se toma agua salitrosa y se come de vez en cuando. Cuando se puede se desayuna, cuando se puede se almuerza, porque cuando el agua, si la quieres dulce, te toca caminar muchos kilómetros. Que vives en carne propia las promesas no cumplidas, donde no nos importará si hiciste o no hiciste porque no te lo vamos a preguntar. Donde dejarás de comer chivo porque viste cómo lo mataba mientras el más pequeño de la ranchería metía sus manitas en la totuma de sangre coagulada y se las llevaba a la boca, donde sentirás las gotas de la escasa lluvia como si fuera un diluvio porque caen en el techo de zinc, y donde no tendrás noches de descanso porque las abuelas no dejan matar a las arañas que están por todas partes en el rancho. En esa ranchería no podrán buscarte ni querrán hacerlo porque saben que nosotros no entregamos a quienes aquí se asilan, y porque saben que esta sed de vida interminable solo la podemos aguantar los guayú. Esto lo escribe Tercilia Simanca Puchaina, y no por llamar, digamos, resiliencia, sino más bien por el tema de entender que somos un pueblo que entendemos la abundancia y el agua desde otro punto de vista, pero sobre todo también que sabemos gestionar la vida pese a la frontera. Entonces creo que es una invitación también para los pueblos que también están en una situación así, que sepan también que hay otros pueblos que están gestionando la vida desde esa complejidad, pero eso no nos limita
la capacidad de soñarnos, y que los relatos que contamos nos da la posibilidad de sortear esperanza, pero sobre todo de que la historia la terminamos de contar somos nosotros, porque somos los primeros que estuvimos ahí. Eso. Fronteras internas. Bueno, agradezco el llamado de atención. Lo que pasa es que los mapuches tenemos un problema con la oralitura, dijo Chihuailaf, un poeta peñi que hay allá. Y hay un histórico dirigente de nuestro territorio que lo pueden buscar y existe ahí, tiene más de 80 años y se llama José Santos Mellado. Entonces él decía, en honor al tiempo, hermano, seré breve. Y hablaba 2 horas y media y chuta, pasaba el tiempo. Pero todo el mundo lo escuchaba. Bueno, eso pasa. Sí, se está escribiendo el Mapudungun hace poco. De hecho, todavía no tenemos un consenso de un grafemario único. Estamos en ese proceso. Entonces, claro, mantenemos un poquito la oralidad. Yo lo que les decía inicialmente es un poco el discurso que mi padre me entregó, que era lonco el territorio de la comunidad de ahí, y que, bueno, donde uno vaya primero su lengua, independiente de lo que... está la comprensión más allá de... Porque Piuquén, Tucuñelés, uno decía, bueno, si entra por aquí, por el corazón, bueno, se entiende más o menos lo que se está hablando. Así que, de todas maneras, espero la comprensión de eso. A ver, el proceso de... La frontera estatal propiamente tal, el proceso de chilenización, argentinización, bolivianización, peruanización, colombianización, españolización, etcétera, etcétera. Pero en el caso de allá en Latinoamérica, con los procesos de independencia, el espejo al cual miraban los próceres de la patria, los Bolívar, los San Martín, antes que todo allá se independizó, adivinen quién. Haití, pues. Haití. Pues. Y Bolívar, el gran prócer Bolívar, según Eduardo Galeano, los haitianos le pidieron colaboración y ayuda y no le ayudó porque eran negros. Eso escribe Eduardo Galeano, que murió hace poco, ¿no? Este gran pensador uruguayo. Entonces, en ese proceso ellos vieron un Estado, una nación, civilización versus barbarie. Y por lo tanto, la construcción de la frontera que iniciaron con los procesos de independencia, ¿verdad? Todos se movieron de la que originalmente establecieron, tuvieron en guerra interna todos contra todos, y por lo tanto las fronteras iniciales que establecieron cuando se independizaron versus las que están hoy día son muy distintas. ¿Ya? Bueno, de México al sur en realidad. Entonces, y los pueblos indígenas quedamos ahí, como tribus errantes fueron calificados en algunas constituciones. En ninguna constitución los pueblos indígenas fueron reconocidos cuando se establecen los estados nacionales. En Ecuador, ¿verdad? En la Constitución del Ecuador dice así, textualmente lo tenía por ahí en una lámina, ¿no? Estas tribus abyectas y desalmadas quedarán al cuidado de la Iglesia. Ese fue el reconocimiento en Ecuador. Y en Chile, en la Constitución de 1822, un pequeño artículo decía, la civilización de los indios quedará al cuidado del Congreso. Esos fueron los reconocimientos en toda Latinoamérica, y en el resto, como en México y en Estados Unidos, eran tribus errantes, ¿ya? Bárbaros que quedaban por ahí dando vueltas, sobrevivientes. Por lo tanto, el ideario de construcción nacionalitaria estatal, porque la nacionalidad chilena es una nacionalidad estatal, ¿ya? Hay que distinguir la nación estatal de la nación-nación, ¿sí? ¿Por qué nacionalidad estatal? Porque construyeron primero la estructura, el aparato, ¿verdad? Piramidal, y la distribución de sus poderes, que después se encargó de, por medios coercitivos y por la fuerza, incorporar al resto de la población, si le gusta bien y si no le gusta bien también, porque tiene que ser chileno usted, mi amigo. Fueron donde el abuelo de mi papá, ¿y cómo se llama usted? Calfil, dijo él, Calfil. Ese era su nombre mapuche. Eso no es nombre, ahora se va a llamar como debe, Manuel Calfil. Y hoy día mi comunidad se llama Manuel Calfil. A Pailahueque le pasó lo mismo, otro nombre mapuche. ¿Usted cómo se llama? Pailahueque. Ah, no, pues, ahora se llama Antonio. Pero
en el caso mapuche, eso vino a ocurrir cerca de 1900. Y los estados latinoamericanos tienen 200 años, ¿verdad? Aprox, un poquito más, un poquito menos, pero por ahí. Entonces lo que visibilizaron ellos, en definitiva, fue la construcción de un estado, una nación, ¿verdad? Y el espejo al cual se miraron fue Europa, por supuesto, ¿verdad? Y los pueblos que quedamos, digamos, entre dos estados, volviendo al Guaymapo y al territorio del pueblo mapuche, al sur de Chile y Argentina, hubo 2 campañas coordinadas de los estados, ¿verdad? En Chile se llamó Pacificación de la Araucanía y en Argentina se llamó Campaña del Desierto. Y los nombres dicen mucho, ¿no? Una guerra de pacificación. Y al lado argentino, en toda la Patagonia, una campaña del desierto, o sea, para ellos no había habitantes de ahí. Y en esa campaña termino, en el lado argentino, a los sobrevivientes, a Sayhueque y su familia, por ejemplo, en la Patagonia Argentina los llevaron al Museo de la Plata, ahí terminaron muertos, en museos. ¿Ya? Bueno, y ahí vino el proceso de reducción nuestro, que es de tener en el lado chileno, en la frontera establecida primero con los españoles, ¿verdad? Los españoles no dominaron el pueblo mapuche, seguimos siendo independientes. Y con la República también, hubo una guerra entre Chile y la nación mapuche, una guerra. Y en esa guerra de ocupación, entonces vino el proceso de, el genocidio, por supuesto, y los sobrevivientes quedamos con un 5% de nuestro territorio. Y en ese 5%, que el resto se ocupó con la colonización europea, fundamentalmente alemana, Suiza, un poco de Francia y de Italia, y es el proceso de recuperación, de lucha, de efervescencia que hay hoy día en la actualidad. Pasan cosas que no se saben, ¿verdad? Porque estamos lejos, por supuesto, pero en este minuto, por ejemplo, hay movilización en todo el Guaymapo y en Chile en general por la desaparición de una mujer anciana defensora de un bosque milenario. Y ella, los trascendidos que se han filtrado, ¿ya?, habría sido quemada. Pero desde el gobierno, desde el Ministerio Público, no se ha hecho nada. La abogada ayer estaba denunciando el tema y no se ha hecho prácticamente nada. Julia Chuñil, ese es su nombre. Ustedes busquen ahí, por favor, Julia Chuñil. ¿Dónde está Julia Chuñil? Nadie sabe. Va a cumplir 1 año desaparecida. Y lo que se ha denunciado es que habría sido quemada por el latifundista que la venía amenazando hace mucho tiempo. No se sabe. Perdón, ese era un paréntesis que tenía que decir. Gracias. No, son informaciones muy necesarias. Ya, bueno, para acabar, que nos quedan 10 minutillos, como toda conversación política que se precie, vamos a acabar con la pregunta de Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? Y un poco qué podemos hacer con estas situaciones que habéis descrito. ¿Qué hacer con los estados, con las fronteras? Hay que derrumbarlas todas. Pero qué hacer también con la defensa del territorio, tal vez el control del territorio, si hay a lo mejor, no erigir fronteras seguramente, pero de qué forma se pueden, digamos, defender estos territorios, y también qué hacer en el sentido de cómo federarse más allá de estas fronteras nacionales, si hay proyectos, si hay ideas, utopías, no sé, el Gualmapu, la nación Wayuu, la nación Quechua, ¿no?, más allá de estas fronteras. Entonces, ¿cuál es la acción política para terminar un poco de forma optimista? Después de escuchar y de todos estos encuentros, yo sigo diciendo, bueno, ¿a qué estamos jugando a seguirle el juego al Estado, no? A todas las nacionalidades del Abya Yala y creo que del mundo nos falla el Estado, nos falla. Creo que los beneficios son muy pocos, pero las tragedias y toda la violencia que nos traen es generalizada, ¿no? En todos los territorios hay muertos.
¿En cuáles se ha hecho justicia? ¿En qué países han reconocido que han asesinado gente? Y la gente, esto pasa porque protestan, ¿no? Porque dicen, oye, no me gusta cómo estás gobernando, me estás cobrando impuestos y no me gusta cómo estás gobernando. ¿Por qué? Porque esta lucha legítima termina en asesinatos que no pasa nada, ¿sí? Nunca hacen justicia. Entonces, más que un futuro esperanzador con el Estado, no creo que va a pasar. Entonces, no sé, venir a Barcelona de alguna manera y encontrarme con compañeros que plantean y piensan desde el anarquismo, capaz, no sé, ¿no? Nos deja muchas preguntas, muchas formas de organizarnos, pero creo que desde el territorio de cada uno está también esta forma de involucrarnos, de reconstruir. Y nada, pues viva el paro y viva la lucha digna de los pueblos y nacionalidades quichuas del Ecuador. Ahorita frente a tu pregunta me caí un poco en gracia porque yo me imaginaba cómo sería la delimitación fronteriza de los quichuas de Otavalo, ¿no? Eso, por todo el mundo, ¿no? Entonces me parece simpático como también la noción de que a lo mejor no nos quedamos quietos, estamos en varias partes, ¿no? Entonces mismo está pasando también con los huellos. Yo nunca pensé que la palabra diáspora iba a ser cercana a mí, pero ahora también hay una posibilidad incluso del tema del cine, que hay una audiencia que no está solamente en territorio guayú, sino que está en Estados Unidos, está en Irlanda, está acá, está en varias partes. Entonces eso también es como algo que estoy apenas digiriendo, ¿no? Particularmente como guayú. Nada, yo lo que diría, ¿no? A propósito de las posibilidades de soñar y de materializar, gestionar vida como pueblos. Hay un libro que se llama Un Nosotros sin Estado, escrito de hecho por Yasnaya, entonces nos ha inspirado mucho también para poder pensarnos una posibilidad, primero, tener la conversación franca, como lo que invita Frida, ¿no? Porque, pese a, digamos, como a mí me divierte mucho la gente que se casa por papeles, por ejemplo, porque no sé, es lo único que yo veo que tiene sentido. Y que finalmente los estados quedan locos también, diciendo, pero ya va, pero que tú no eras venezolano, pero eres español, pero ahora tienes este pasaporte también, no sé cuánto. Y entonces, porque eso también va como, en el caso del sí nos da la oportunidad también, bueno, no me celo por México, pero lo meto por Venezuela, pero no me celo por Colombia, pero lo meto por no sé dónde, ¿no? Y entonces como eso da la posibilidad también de empezar a demostrarle en el mismo sistema de ellos de que ese sistema no aguanta, ¿no? Un poco como eso, más allá del posible juego al Estado. Pero por otro lado también creo que es importante a propósito de la otredad. Ese tema de la otredad no me gusta romantizarla porque precisamente pasa cuando la gente dice, no, bueno, vamos a la unidad, no sé cuánto, pero no hay un reconocimiento de lo que ha costado llegar hasta donde estamos ahorita y pretender de que vamos a avanzar sin que nada pasó, es un poco violento, lo hallo yo. Entonces creo que para poder hacer unidad pasa por un tema de reconocer lo que se hizo de daño para poder colaborar, para poder avanzar como comunidades, como pueblos. Y estoy hablando ya en general como condición humana. Por lo siguiente, duele mucho cuando de pronto están viendo, por ejemplo, lo de Palestina, pero por ejemplo en el caso particular de Ecuador, cuando la misma gente está justificando discursos racistas por gente que está peleando por el agua, que no es para los indios solamente, sino para todos los que tienen la capacidad de tomar agua. Y es muy mezquino de la sociedad que sí tiene asumida la frontera y la atraviesa además y ve la otredad, para de pronto minimizar, ni siquiera tener solidaridad o ni siquiera tener un poquito de compasión y acompañar esa lucha, o de servir el plato. O de, bueno, compañero, yo no soy runa, pero entonces el tema no es que seáis runa. Finalmente la palabra runa, guayú, mapuche, es gente de la tierra, es un ser vivo, un ser humano, es lo que realmente interpela nuestra narrativa. Entonces creo que por ahí, frente a esas divisiones que coloca el Estado por estratos de clases, cuestiones sociales, de que desconocen la condición de pueblo, que es, digamos, originario, qué sé yo,
pasa por un tema de que creo que el primer momento del desmontaje del Estado pasa en el momento del imaginario que nos reconozcamos de que la lucha de los pueblos es para todas y todos, para todos, ¿no? Entonces yo saludo mucho precisamente, digamos, estas lecciones que estoy recibiendo también de la parte de la gente que migra, también que hay que migrar o que es estar, que es moverse, porque precisamente creo que finalmente, como dicen los compadres de México que tienen años también migrando, que dicen, tengo que irme para poder quedarme. Entonces como que eso profundiza mucho también, que es irse para poder quedarse, eso. Feliz, chalto mai, mañu moin ka uño, mañu montoyindo pupeñi, pulamñen chachaigan. Creo que el mantener el ejercicio en todos los espacios posibles, el ejercicio de la autodeterminación, creo que si eso tributa al contenido del libro que el Peñi acaba de nombrar, un Nosotros sin Estado, me gusta el libro, el título, lo necesito. Y si lo complementamos con el libro del hermano Añú José Quintero Weiss, que se llama Volver al Nosotros y al Nosotras, y construir utopías por sobre las grandes utopías de aquello, creo que podemos continuar desde lo que somos. Somos diversos, evidentemente, pero un elemento clave, fundamental, elemental, básico, dogmático, no sé, pero es la lengua. Y sin eso dejamos de ser nosotros, porque estamos obligados a conseguir lengua para hablar. Estamos obligados a conseguir un idioma para comunicarnos. Y yo en ese sentido los admiro mucho a ustedes y los felicito. A la mayoría de ustedes, a todos diría yo y a todas. Por ese sentido de pertenencia, ese caminar por las calles y escuchar cómo hablan su lengua, me genera una sana envidia. No, los felicito de verdad porque sí, claro, y los niños y niñas debieran también, y yo me imagino que así lo hacen porque están en la escuela, entonces uno no lo escucha aquí, pero sí, creo que para volver a nosotros, necesitamos esa herramienta básica, elemental, que nos hace ser lo que somos. Y eso es para los guayú, para los quichua, para los catalanes, para todo el mundo. Porque, claro, es un poder. Y si lo dejamos ir, bueno, nuestra lucha queda como coja, ¿no? Le falta algo. Y luego, evidentemente, el territorio. Hay mucho más elementos, por supuesto, pero sin territorio, ¿qué hacemos sin territorio? Entonces, por eso nosotros hablamos de un sector del movimiento mapuche. Evidentemente no somos todos los mapuches, esto es natural en todas partes del mundo. Hablamos del proceso de reconstrucción nacional mapuche. Y ese es como un metahue, un cántaro que se rompió y hay que tomar su parte y volver a construirlo. No va a quedar igual, obvio que no, pero estamos en ese proceso y por lo tanto ya hay un segmento importante del movimiento mapuche que ya no cree en esto del Estado, de meterse ahí para transformarlo. ¿Qué va a transformar qué? Sino que ir reconstruyendo en la base comunitaria y social y luego juntarse con otros territorios y así, ¿no? Ir como eso, tejiendo eso. Es lo que podría decir. Mañumain, Chaltumay. Marichi Huevo de nuevo. Marichi Huevo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy interesante y creo que el público estará de acuerdo. No levantéis porque tenemos 5 minutos para... No había tanta prisa, ¿no? Pero sí podemos dar paso a preguntas, preguntas. Para que responda. Hola, una pregunta así, hace años, yo que soy un viejo luchador,
Se estaba creando una federación internacional de los pueblos sin Estado. No sé cómo acabaría la historia, pero sería interesante, no sé, intentar retomar donde se dejó. Lo digo porque hay un montón de pueblos sin Estado. Dale. Hola, primero de todo agradecer, es un placer poder visualizar, y aunque no sea en vivencia, y mi pregunta es, porque habéis hablado mucho sobre el tema del cine, ¿no? y la visualización que os da y el espacio que os da en los espacios comunitarios, y cómo el cine, no sé si aún se está viendo, pero lleva a la política, o cómo vosotros estáis viendo que el movimiento cineasta visualiza un movimiento también a nivel político en los países o territorios. Gracias. Bueno, gràcies a Alternativa, com sempre, per aquests espais. Y gracias a los presentes, las presentes. Cuando habéis comentado esto de un nosotros, un nosotras, un nosotres sin Estado, claro, me ha venido esto del neoliberalismo, esto de ciertos movimientos que dicen, no, hay que hacer la lucha al Estado, ¿no? Claro, pero el planteamiento aquí, claro, ¿la lucha para qué, no? ¿Para instaurar un nuevo Estado tecnócrata o para liberar, ¿no? Para dejar que lo que nace de abajo, ¿no? que se libere. Quería señalar esto y a ver también cómo lo veis, ¿no? Gracias. Te puedo responder ese rapidito, sí, te invito a comprar el libro. Está allá afuera, un Nosotros en Estado, y ahí está la respuesta. Pero yo creo que, no sé... Igual lo vamos a elaborar, a ver. Como son 3 preguntas, creo que da tiempo justo para responderlas. Entonces, o podéis escogerla. Bueno, creo que mucho del cine que nace de los pueblos y nacionalidades tiene una carga política muy fuerte, aunque incluso se toque otros géneros. Creo que es parte de, así, en general, creo que casi todo el cine que se está haciendo tiene una carga bien política. Más bien, creo que ojalá, ¿no? En un futuro no muy lejano, podamos seguir explorando otros géneros, otras formas de contar, que yo creo que nunca va a dejar de ser político, pero sí, ¿no? También pues hay que crear otro tipo de historias y no quedarnos solo en eso. No, siempre hay que ser políticos, la verdad. Nada, eso, siempre se está haciendo desde esa perspectiva, la verdad. Era de la Federación Internacional de Pueblos Sin Estado. ¿Eso lo puedes responder vos? No, esa pregunta respecto de los pueblos sin Estado, la verdad, bueno, mientras no quede en las departamentales de la ONU, estaría bien, probablemente, no sé, porque ahí se empieza, le bajamos, le empezamos a bajar los niveles jerárquicos de la autodeterminación, ¿no? No, es que hay varios tipos de autodeterminación, ¿no? O sea, estamos hablando de esto, depende del pueblo, ¿no? Entonces, sí, toda articulación es interesante, buena, pero claro, hay que ver, yo no la conozco en particular. Eso respecto de eso, y no sé, Peñi, hay otra pregunta del nosotros, pero bueno, sí, el libro es un buen elemento. Gracias. A ver, en lo personal yo creo que también un Nosotros sin Estado, solamente como el título, o sea, plantea las maneras propias que ya se viene gestionando una vida colectiva desde abajo como comunidades. Y eso va cambiando por cada pauta cultural, por cada plan de vida que tenga cada pueblo. Entonces, de hecho, cuando se abrió este festival, se presentó una película que se llama Chicharras y hablaba de la comunalidad y se habló de las personas quienes
acuñaron el término, pero también de cómo hay otros pueblos que tienen todavía muy marcado, les atraviesa el cotidiano, cómo se gestiona la vida en eso, ¿no? Y que creo que nosotros sin Estado, para mí desde el enunciado, pero también digamos a partir de lo que, pues de lo que leí del libro, me plantea también la posibilidad de reivindicar una posibilidad a partir de lo que yo estoy haciendo en mi cotidiano como pueblo. Entonces, por eso yo decía de que es una lectura muy, muy sabrosa, se la invito, insisto, no porque está haciéndole póliza al libro, pero creo que pasa por un tema de que cuando se otorga precisamente desde abajo, desde el territorio, es muy bonito, muy generoso y además que es muy sencillo. Y sencillo no significa que no tenga profundidad. Un buen arroz hecho es sencillo de hacer, pero tiene una profundidad también el paladar. Entonces les invito más bien como que lo puedan vivir. Yo lo estoy viendo, digamos, como yo lo entendí como persona que pertenece al pueblo guayú, pero a lo mejor habrán otras personas que se relacionarán con el libro a partir de también sus propias pautas culturales. Eso quería mencionar con respecto a nosotros sin Estado.